Hola, hola, hola. Sí, profe. Espera que. Se escucha, se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Bien, ¿qué es esto? Bueno. Bien, vamos a continuar entonces. Ponemos la pantalla de vuelta. Bien. Bueno. Dame que. Sí, vamos a organizar esto. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es repetir este proceso también con el mismo ejercicio y todo, que ya lo hicimos de dos maneras distintas, ¿no? Porque fíjense que lo hicimos acá, de hecho es el mismo que hicimos en la clase pasada, cuando lo aplicamos Foster, así que lo resolvimos de una manera, acá lo resolvimos de otra, ¿sí? Aplicando remociones totales sucesivas, y acá lo resolvimos solo aplicando la síntesis gráfica, pero lo resolvimos obteniendo otra red, ¿sí? Vamos a ponerle acá ejercicio. Resolver el ejercicio anterior aplicando remociones totales. Teniendo una red diferente. O de forma tal de obtener una red diferente. Bueno, bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Ejercicio, lo mismo. Resolver el ejercicio anterior aplicando remociones totales, pero siempre removiendo, pero siempre en infinito, dice. El ejercicio me pide eso. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a tener nuestra síntesis gráfica a mano. Colores también. Bueno, buenísimo. Entonces, obviamente tenemos la misma ZS que era S cuarta más 4S cuadrado más 3 sobre S cubo más 2S. Bien. Mi ZS, esto en función de omega, 0 e infinito. La distribución de singularidades es la misma que ya vimos antes, que era polo en origen, polo en infinito, polo una frecuencia interna, 0 y 0. ¿Sí? Los podríamos ubicar también, ¿sí? Tranquilamente. Bueno, qué sé yo. 1, raíz de 2 y raíz de 3. Quedamos por ahí. Bueno, entonces el ejercicio me pide que tenemos que aplicar remociones totales sucesivas, pero solo en infinito. ¿Tá? Entonces vamos a obtener un Z2ds, que será igual a ZDS menos Z1ds. Bien. Siendo Z1ds igual a K infinito 1 por S. Lo llamo 1 porque como vamos a tener varias remociones totales en infinito, ya sabemos que vamos a tener varios K infinitos. ¿Sí? Así que le vamos a poner K infinito 1. Pero bueno, le pueden poner PP, no importa. Está bien, es el nombre acá del coeficiente este que va a asignarle valor al inductor este que estamos obteniendo. Bien, entonces K infinito 1 será igual al límite con S tendiendo a infinito de Z de S sobre S.
Bien, z de s sobre s, perdón, límite con s tendiendo a infinito de z es s cuarta más 4s cuadrado más 3 sobre s cuarta más 2s cuadrado. Este ya lo habíamos hecho antes, esto me daba 1. Así que k infinito 1 es igual a 1. O sea que z1 de s es igual a 1 por s o s. Con lo cual z2 de s, que es igual a z de s menos z1 de s, es lo mismo, esta ya la habíamos hecho antes, ¿sí? Es la misma operación que hicimos en el ejercicio anterior. Esto nos quedaba 2s cuadrado más 3 sobre s cubo más 2s. Bien, y esto nos quedaba polo en origen, polo en infinito, perdón, no, justamente, ¿no? El polo en raíz de 2, ¿sí? Los polos ya dijimos que no se iban a mover, ¿sí? Este polo en origen no se tiene por qué mover, este polo en raíz de 2 no se tiene por qué mover, tiene que quedar en el mismo lugar. El polo en infinito tiene que desaparecer porque removimos totalmente el componente, y este 0 que está acá cercano se tiene que mover hacia infinito, y este 0 en 1 se tiene que mover hacia esa zona, ¿sí? Que ya habíamos visto antes que valía raíz de 3 sobre 2. ¿Mm? Bien. Hasta acá más o menos era parecido al ejercicio que hicimos antes de forma analítica, pero ahora cambia un poquito, porque ahora me dicen, mirá, tengo que remover el infinito. Ok, bárbaro. ¿Y qué tengo en infinito, che? Tengo un 0. ¿Puedo remover el infinito ahora? ¿Puedo sacar algún componente del infinito? Si lo pasás a admitancia, Excelente. ¿Lo ven todos eso? Sí. ¿Sí? Ok. Es como este que hicimos antes también acá, ¿sí? Que cambiaba de golpe la topología. En lugar de estar usando ese circuito serie todo el tiempo, de golpe decido cambiar la topología. Bueno, acá es lo mismo. Me dicen, che, bueno, todo bien, pero tenés que remover el infinito. Tenés que obtener un componente asociado al polo en infinito. Y está bien, pero acá hay un 0. ¿Está? Y yo residuos asociados a 0 no puedo tener, solo a polos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que tener un polo acá en infinito. ¿Y cómo hago para tener un polo en infinito? Y bueno, doy vuelta a la función. Entonces esto en lugar de ser z2 pasa a ser i2 de s. Entonces acá tengo un 0, acá tengo un polo, acá tengo un 0 y acá tengo un polo. Y ahora sí, en infinito tengo un polo y puedo hacer una remoción en infinito. ¿Bien? O sea que va a quedarme i2 de s igual a s cubo más 2s sobre 2s cuadrado más 3. Ahora hacemos la analítica, pero los invito a que pensemos cómo nos va a dar la i4 de s, ¿sí? Y después vemos a ver si nos dio así, digamos, como esperábamos. ¿Qué tiene que pasar en infinito? ¿Tengo que tener un polo o un 0? I4 de s. Si saqué un polo va a quedar un 0. Tiene que dar un 0, porque ya extraje totalmente o voy a extraer totalmente el componente asociado a ese polo en infinito. Así que no puede quedar nada ahí. Tiene que haber un 0. ¿Qué pasa con el 0 en origen? se queda. Se queda, ¿sí? Los ceros en extremo de banda no se van a mover. Bien. Este polo que está acá en raíz de 3 sobre 2, Se ¿dónde va a mantiene. quedar? Se mantiene, queda en el mismo lugar, en raíz de 3 sobre 2. Y este 0 que está acá, que no sé dónde está, pero no importa. Va a tender a infinito. Se va corriendo. Perfecto, perfecto. Es el que va a ir a parar ahí. ¿Mm? Bien, vamos a ver. Ahora vamos a obtener I4DS y vamos a confirmar a ver si estábamos en lo correcto. Bien, para obtener I4DS se obtendría como hacer I2DS menos I3DS, siendo I3DS igual al límite con S tendiendo a infinito de I2DS sobre S. Esto es igual al límite con s tendiendo a infinito de s cubo más 2s sobre 2s cubo más 3s. O sea que, ¿cuánto vale este límite?
¿Cuánto vale, che? Un medio. Un medio. Como que salvo la indeterminación, ¿no? Y me quedan los de mayor orden, un medio. Bueno, bien. O sea que I3 de S. Perdón, esto no es I3, ¿no? Esto es el K infinito 2, vendría a ser. K infinito 2. I3 de S, que sería el K infinito 2 por S, es igual a un medio de S. ¿Y qué componente es esto? De admitancia. Capa en derivación. Un capacitor en derivación. ¿De qué valor? 2. 2, ¿no? Sí. Fíjate que ya Ah, estás en al una revés, ermita, claro. Sí, ¿no? sí, Así sí, que claro. es un medio. Bien, excelente. Bueno, I4 de S, ¿cuánto vale I4 de S? Vamos a ver. I4 de S será igual a la I2 de S, que es S cubo más 2S sobre 2S cuadrado más 3 menos un medio por S. O sea que esto me queda S cubo más 2S menos S cubo menos 3 medios de S sobre 2S cuadrado. Esto y esto se me van. Y esto me queda un medio de S sobre 2S cuadrado más 3. ¿Bien? Bueno, como dijimos, acá ya vemos que acá hay un tanque y que lo podríamos resolver, pero no es la consigna. La consigna me pide remover el infinito. ¿Sí? Así que vamos a tener que seguir haciendo remociones en infinito. Antes de hacer eso, vamos a verificar dónde estamos parados. Veamos. El denominador me indica que hay un polo en raíz de 3 medios. Y está bien, es el polo que hay en raíz de 3 medios, es lo único que hay. Después, en origen, fíjate, el numerador está en S, así que en origen tengo un 0. Y después en infinito, el denominador crece más rápido que el numerador, así que también tengo un 0. Así que coincide con esto que habíamos previsto. ¿Eh? Bien. Bueno, así que no venimos mal. ¿Cómo sería I6? Perdón. A ver, ¿puedo ahora remover totalmente un componente en infinito? Tenés que pasar de nuevo a impedancia. Bien. ¿Todos lo ven eso? Sí. ¿Sí? Excelente. Porque justamente, digamos, si yo tengo que remover el infinito, remover totalmente, lo que hago es obtener el residuo de la función en infinito. Y ese residuo tiene que estar asociado a un polo. Y si no tengo un polo, no puedo calcularlo. Así que, para obtener un polo en infinito, doy vuelta. O polo, 0, polo. Bien, ¿cómo será Z6 de S? En origen, ¿qué voy a tener en corriente continua? ¿Un polo o un 0? Polo. Un polo, sí. Un polo. Bien, en el extremo de banda, o en realidad los polos nunca se mueven. Bien. En infinito, ¿qué voy a tener? Un 0. Un 0. ¿Está? Polo no puede quedarme. ¿Está bien? Porque removí totalmente ese componente. ¿Y este 0 que tengo acá? No, Se ya va. fue. Claro, que se movió a infinito. Se va a mover acá. Perfecto. Exactamente. A ver, disculpen un poquito porque si no acá mucho ruido. Ya estoy, ¿eh? Bien, sigamos. Bueno, entonces, vamos a agregar una línea más acá. La vamos a necesitar. Perfecto.
Bien, entonces, aparentemente, como nos va a quedar Z6, vamos a ver si coincide. Vamos a hacer entonces I4, lo vamos a convertir en impedancia, lo vamos a dar vuelta, Z4 de S. Esto será 2S cuadrado más 3 sobre 1/2 por S. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener el K infinito 3, que será igual al límite con S tendiendo a infinito de Z4 de S sobre S. Esto sería igual a límite con S tendiendo a infinito de 2S cuadrado más 3 sobre 1/2 de S cuadrado. ¿Y esto cuánto me queda, muchachos? Si S tiende a infinito, ¿cuánto da esto? 1. ¿Por qué 1? No estoy mal, ¿no? 2 sobre 1/2. Claro, 2 sobre 1/2. Ah, no, por... O sea, este 2 pasa arriba, está bien, puede ser un error ahí de verlo rápido, pero bien, es 4, ¿no? Entonces, no, tranquilo. A esta hora yo puedo cometer errores muy graves, así que estás perdonado. Bueno, entonces, esto me queda Z5 de S igual a K infinito 3 por S. ¿Eh? O sea que esto sería un 4S. ¿Qué es este componente? Entonces, Inductor. un inductor de valor 4, ¿sí? Fíjate, impedancia vale 4. Bien. Bueno, y ahora vamos a obtener Z6 de S. Z6 de S es igual a Z4 de S menos Z5 de S. Z4 de S es 2S cuadrado más 3 sobre 1/2 por S menos 4S. Esto es igual a 2S cuadrado más 3 menos 4, esto es 2S cuadrado. 2 sobre 1/2 de S. Esto y esto se me va. Que Z6 de S es igual a 3 sobre 1/2 de S. Bien. Si quieren esto lo podemos expresar como 6 sobre S. Bien, 6 sobre S, vamos a verlo, parece ridículo, pero bueno, estamos analizándolo. Fijémonos, a ver si coincide con lo que teníamos acá. 6 sobre S. En corriente continua, ¿qué es esto? 6 sobre S, evidentemente, si S tiende a 0, ¿sí? Tiende a un número muy chiquitito, Z6 tiende a infinito, tiende a un polo, digamos, ¿no? Así que está bien, tenemos un polo acá. Y en infinito, la función tiende a infinito, lo mismo, ¿no? Si acá hacemos 6 dividido un número gigantesco, digamos, Z6 es un 0 prácticamente. Así que tenemos un 0. Bueno, muy bien. Ustedes me van a decir, bueno, listo, ya está, terminamos. Bueno, pero como el ejercicio me lo pide, lo vamos a volver a remover el infinito. Esto, ¿sí? ¿Puedo remover el infinito acá? Tenés que volver a pasar admitancia. Bien. Volvemos a darlo vuelta para admitancia. Y 6 de S, 0, polo. Bien. Ahora, yo voy a graficar una I8, pero ¿cuánto vale I8 de S, che? Te va a quedar todo 0. 0, ¿no? O debería, porque si yo ya, digamos, este 0 va a valer 0, este polo, si yo lo eliminé, vale 0, no tengo más nada en el medio, esto tiene que ser todo 0. Esto es I8. Bueno, bien, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer I6 de S igual a S sobre 6. Esto solo lo hacemos ahora. Ustedes ya después no lo van a tener que hacer. Este último paso es anecdótico. Con lo cual, I8 de S es igual a I6 de S menos I7 de S. I7 de S es igual a K infinito 4 por S.
k infinito 4 es igual al límite con s tendiendo a infinito de i6 de s sobre s, límite con s tendiendo a infinito de s sobre 6s. Esto se me va y me queda un sexto. O sea que mi i7 de s es igual a un sexto de s, que obviamente al estar en admitancia es un capacitor en derivación de valor un sexto. Sigo acá de costadito para no terminar otra hoja. Me queda entonces que I8 de S es igual a I6 de S menos I7 de S. Entonces I8 de S es igual a I6, que valía S sobre 6, menos I7, que es S sobre 6. Así que esto vale 0 y ahí se termina el proceso. Bien. Que coincide con lo que obtuvimos acá. Con lo cual la red termina siendo algo así como inductor, capacitor, inductor, capacitor. Bien, los valores daban 1, 1 medio, 4, 1 sexto. Y esto es la ZSMPI. Bien, entonces, fíjense cómo ya tenemos para la misma red 3 topologías distintas, ¿no? Tenemos esta, tenemos la de arriba, la primera que hicimos, esta que era un tipo un Foster, ¿eh? Y después teníamos esta también que le hicimos holográfica, por ejemplo, ¿eh? Pero podríamos seguir buscando topologías diferentes. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, este proceso que hicimos fue, digamos, lo podríamos resumir de la siguiente forma. Nosotros lo que hicimos fue hacer que mi ZDS sea equivalente, digamos, a lo siguiente, digamos, fue el primer componente, era un inductor de valor 1, más una Z2DS. Esa Z2DS después la tuvimos que invertir, entonces me quedó como 1 sobre I2DS. Y esa I2DS me quedó como C más 1 sobre un medio DS, que era el valor de ese capacitor, más la I4DS. Y la I4DS la tuvimos que volver a invertir. Y esto fue S más 1 sobre un medio DS más 1 sobre Z4DS. O sea que esta ZDS fue igual a S más 1 sobre un medio DS más 1 sobre, y la Z4 la expresamos como 4S, que era el otro inductor que habíamos encontrado, más Z6DS. Y esto a su vez, este Z6 lo expresamos como 1 sobre 4S más 1 sobre I6DS. Y bueno, y el I6DS directamente el resultado que obtuvimos, ¿no? S más 1 sobre un medio DS más 1 sobre 4S más 1 sobre un sexto DS. Bien. Y fíjense que estos coeficientes que tengo acá, este fue el K infinito 1, este fue el K infinito 2, este fue el K infinito 3 y este fue el K infinito 4. O sea que esto yo lo podría expresar como K infinito 1 por S más 1 todo sobre K infinito 2 por S más 1 sobre K infinito 3 por S más 1 sobre K infinito 4 por S. Así que fíjense que parecería que encontramos una regla y esto no es más ni menos que una expansión en fracciones continuas de la función.
¿sí? Entonces, es muy interesante esto porque, digamos, básicamente, en lugar de estar todo el tiempo teniendo que hacer el proceso de remociones totales sucesivas, yo hago la expansión en fracciones continuas y listo. Y obtengo los valores de los componentes. ¿Qué significa eso? Miren, fíjense, a ver, vamos a hacer así, vamos a hacer la expansión. Agarramos la z de s, que era s cuarta más 4s cuadrado más 3 sobre s cubo más 2s. Esto me hago lugar en la hoja, esto me queda entonces s cuarta más 4s cuadrado más 3, todo esto dividido, s cubo más 2s. Vamos a ir haciendo la expansión en fracciones continuas, o sea, lo voy dividiendo continuamente, digamos, ¿no? Hasta no tener más resto. Bien, en esta división me queda s, ¿no? Esto sería s cuarta más 2s cuadrado. Con la resta, esto se resta, esto me queda 2s cuadrado más 3. Bien, ahora volvemos a dividir, ahora por s cubo más 2s. Esto me queda 1/2 por s, ¿no? Esto me queda s cubo más 3 medios de s. Esto será 1/2 de s, el resultado de la resta. Medio de s por 2s cuadrado más 3. Esto sería 4s. 4s, 2s cuadrado, se resta, me queda 3. 3 dividido 1/2 de s. Y esto sería 1/6. 1/6, 1/2 de s. 0 y ahí termina. ¿Qué tenemos que acordarnos cuando hacemos este proceso? El primer componente era impedancia. Si esto es z. Entonces, si esto, o Z2. Entonces, si esto es Z, el siguiente es admitancia, el siguiente es impedancia y el siguiente es admitancia. Porque si no, ni sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que estar ordenados. Entonces, bueno, si esto es impedancia, esto me queda un inductor de valor 1. Este en derivación me queda un capacitor de valor 1/2. Esto en serie, un inductor de valor 4 y esto en derivación, un capacitor de valor 1/6. Bien, así que a esto que acabamos de ver se lo conoce como método de síntesis debido a Cauer. Y también vamos a, entonces, digamos, existen dos métodos debidos a Cauer. Cauer 1, o si quieren lo ponemos así, Cauer 1 sintetiza. A este no le importa si es impedancia o admitancia. Acuérdense que Foster 1 era para impedancia, Foster 2 para admitancia. En realidad era la misma expresión, nada más que era una red u otra, pero la misma expresión. En este caso, Cauer sintetiza impedancia o admitancia, no le interesa, removiendo totalmente polos en infinito. Y Cauer 2 es lo mismo, sintetiza impedancia o admitancia, removiendo totalmente polos en corriente continua. O sea, el proceso es exactamente el mismo, por eso como decíamos con Foster, hay una es para impedancia y otra para admitancia. Es lo mismo, la verdad, es la misma cosa. El tipo lo que hace es obtener los residuos asociados a los polos y a eso, con eso ir armando la red. En este caso, Cauer lo que te dice es, mira, hace una expansión en fracciones continuas de la función y acordate por cómo arrancaste, y en esa expansión te vas a dar cuenta de todos los componentes, los valores de los componentes que vas teniendo. Ahora, ¿qué es lo que obtiene Cauer? Sintetiza redes escalera. O sea que, ¿no? Porque fíjense que se tiene que dar esta alternancia que dijimos antes, porque obviamente si vamos al circuito donde lo demostramos, si quieren, acá vemos que removimos totalmente el infinito, entonces queda un 0, no queda otra cosa, entonces tengo que invertir. Vuelvo a remover el infinito, vuelvo a tener 0 de impedancia, entonces tengo que volver a invertir. Entonces, como siempre se hace esa inversión, entonces siempre me queda un componente, invierto la característica, entonces paso de impedancia a admitancia, o al revés.
Quizás arranco con admitancia y paso a impedancia. Y después vuelvo a admitancia y así. Entonces siempre voy a hacer una red escalera como esta, ¿sí? O sea, uno en serie, uno en derivación. Uno en serie, uno en derivación. Y así continúo. ¿Tá? Si a mí me piden otra topología, esto no me sirve. ¿Sí? Bien. Simplemente para que les quede, ¿cómo sería Cower 2? Porque, digamos, esta expansión es fácil de hacer, creo que todos más o menos la sabrían hacer sin mayor problema, esta división polinómica. Pero ese Cower 2 no es nada del otro mundo. Obviamente, digamos, lo que yo quiero que ustedes hagan es aplicar remociones totales sucesivas, ¿sí? No me interesa esto de estar haciendo una división, porque si yo le dijera hagan división de polinomios, no cursamos TC2, vamos a aplicar a 1 o análisis 1, ¿sí? Eh, entonces, a mí lo que más me importa es que ustedes sepan hacer remociones totales sucesivas, ¿sí? Pero bueno, esto está bueno porque agiliza muchísimo la operatoria, ¿sí? De golpe, para los RLC, por ejemplo, esto es un método que está bueno, ¿sí? Lo van a usar con Raúl. Pero, pero bueno, nada, no deja de ser también un método que está bueno conocer y que es muy fácil de aplicar, porque lo único que tienen que hacer es dividir. A ustedes les encanta esto. Y Cower 2, como para que sepan, como lo que tengo que hacer es remover polos en origen, la operatoria es la siguiente. Digamos, es lo mismo, pero los polinomios se ordenan al revés, de menor a mayor. 3 más 4c cuadrado más s cuarto. También es una expansión en fracciones continuas, exactamente lo mismo, pero como que digamos, sí, el ordenamiento del polinomio lo tienen que hacer al revés para que el resultado de la división les termine dando el residuo de origen. Si no, no lo pueden obtener. Bien, esto da... Una consulta. Dale. Para Cower 2, sí, el mismo orden. Inductor, capacitor. Claro. Sí, Ok. en realidad depende de la red que vos tengas. Si nosotros vamos a... Mirá, vamos a hacerlo ya que estamos. Mirá, antes de hacer este de acá, parece mucho más valioso. Si quisiéramos hacer Cower 2, lo tendría que guardar de plantilla, ¿no? Así ya. Bueno. Vuelvo a copiar. No tengo que volver arriba. Acá tenemos mi ZDS, mi omega. Tenemos polo, 0 y 0, si mal no recuerdo. Esto era un 1. Raíz de 2, raíz de 3. Bueno, como yo tengo que sintetizar en origen, esto es ZS. Entonces remuevo en origen. De impedancia. ¿Qué componente será? ¿Qué es un polo? ¿Qué componente en corriente continua se abre y no deja pasar la corriente? Porque está en serie, ¿no? No tendría que dejar pasar la corriente. Un inductor en corriente continua es un cable, ¿no? Un Un capacitor. capacitor, un capacitor, ¿sí? Entonces, en corriente continua, lo que voy a remover acá es un capacitor. Bien, removí totalmente este polo, así que acá me tiene que dar un 0. O sea que esto es Z2DS. Bien, este polo en raíz de 2 queda igual, este polo en infinito queda igual, este 0 se va a mover para acá y este 0 se va a mover a algún lugar, no sabemos dónde. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Estamos haciendo Cower 2. Pasar a admitancia. Paso a admitancia. Y 2DS, me queda polo, 0, polo, 0. Bien, ¿y qué será este componente ahora? ¿No? Ahora tengo que remover totalmente en origen. ¿Sí? Es un ¿Qué es? inductor. Y esto tiene que ser un inductor, pero en derivación, ¿no? Entonces, en corriente continua, ¿qué tengo ahora? En I4DS. Un 0. Un 0. Este polo tendría que quedar igual. Este 0
¿qué le pasa? Queda igual. Queda igual. Y este 0 de acá se fue acá. ¿Bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Paso de impedancia. Paso impedancia, Z4DC. Polo, 0, polo. ¿Sí? Porque Cower 2 me pide remover totalmente polos en corriente continua. Bien, entonces siempre tengo que hacerlo en corriente continua. Bueno, entonces ahora de impedancia tengo otro polo de impedancia. Cuando yo lo remueva totalmente, ¿qué componente me va a dar? Un capacitor. Un capacitor. Me va a quedar Z6DS y acá me va a quedar 0. Acá me va a quedar un polo que no se mueve y este 0 pasa acá. Agregamos 2 líneas más. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo mismo, pasas a admitancia. Bien, paso a admitancia y 6DS, me queda polo 0. Bien, ¿qué Y, componente me va a quedar? Dale, y un inductor. otro inductor. Y ahora en origen me queda 0, 0 y 0 y 8. Bien, y ahora la red me termina quedando un capacitor, en derivación un inductor, en serie un capacitor y en derivación otro inductor. ¿Mm? Y es una red distinta de la que obtuvimos antes. Antes obtuvimos una red que era inductor, capacitor, inductor, capacitor. Y esta es capacitor, inductor, capacitor, inductor. Entonces, pero también resuelve las redes escaleras, ¿sí? Cower 1 y Cower 2 siempre son redes escaleras. ¿Tá? Para obtener los valores, remociones totales, sin problemas, ¿sí? Vamos evaluando, en lugar de evaluar como hicimos antes, el K infinito 1, 2, 3, qué sé yo, evaluamos el K sub 0, 1, el K sub 0, 2, K sub 0, 3, etc. ¿Sí? Vamos evaluando esto y vamos haciendo el proceso de remociones totales. Bien, pero como es Cower y tiene esta ventaja de que finalmente lo que concluimos que todo este proceso de estar como todo el tiempo invirtiendo y qué sé yo, termina siendo equivalente a hacer una expansión en fracciones continuas, bueno, podemos hacer la expansión y no tener que hacer el proceso de remociones totales. Pero muy circunstancialmente, ustedes imagínense que en el examen nosotros no les vamos a pedir una red de escalera porque es casi trivial hacer división de polinomios, ¿sí? Pero bueno, está bueno, digamos, bastante cómodo para un montón de situaciones que lo tengan a mano. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá? Entonces, o sea, Cower 1 y Cower 2 sirve para simplificar cuentas. Porque después si es un inductor o un capacitor me doy cuenta gráficamente. Sería así. Porque en realidad vos lo podés ver desde acá. Vos ya sabés que lo primero que vas a obtener es impedancia. Eso ya lo sabes. Porque en realidad vos tenés que partir de la función. Digamos, en la función, antes de arrancar, vos tenés que verificar que ahí tengas, no sé, poner que estás usando Cower 1. Bueno, sabés que tiene que sintetizar polos en infinito. Entonces, lo primero que tenés que verificar es si la función tiene polos en infinito. ¿Tiene polo en infinito? Sí, listo, podés dividir. ¿No tiene polo en infinito? Bueno, entonces la invierto para que tenga polo en infinito. ¿Está claro? Ah, claro. Bien. Entonces ya sé cómo arranco. Si no la tuve que dar vuelta, ya sé que esto es una Z, entonces el primer componente es Z. Entonces ya Claro. sé que esto que me dio es un inducto y así. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, muy bien. Yo no sé si esto estará bien, los resultados de esto, no sé. Lo vamos a hacer, si no. Vamos a hacer la expansión. No me va a quedar lugar ahora acá para hacerlo. Bueno, lo voy a hacer acá abajo. Me queda un poquito en A ver la espacio expresión vacío. arriba, Pablo, un toque. La expresión. Ahí te la estoy copiando, Raúl. Mira, es Perdón, gracias. esta. En realidad estoy copiando esto, pero te sirve, me parece, ¿no? Es esta dividido esta, Sí. Raúl. ¿Te sirve? Sí. Ujú. Claro. Que la Bueno, base, está bien.
Sí, les muestro la división. En el caso de que ustedes tengan que aplicar Power 2, esta división de polinomios se hace, les decía antes, ordenándolos de menor a mayor. ¿Sí? Me queda 3 medios sobre S. Esto me queda 3. Eso cuando removes singularidades en corriente continua, ¿no? Claro, en origen, exacto. Ujú. 3 medios, S cuadrado. Bien, esto me queda 0, esto me queda 2, 4, 8, 5 medios de S cuadrado más S cuarto. Bueno, esto, 2S más S cubo. Bien. Lo ordené distinto, pero sigue siendo impedancia esto, así que esto es de impedancia. ¿Está? Esto es de impedancia. ¿Qué componente es este? Un inductor. De impedancia. Ah, Si capacidor. fuera inductor, claro, si fuera inductor tendría que ser una Z1, que sería algo así como un K por S. Pero esto es 3 medios sobre S. Claro, sí, me quedé con lo otro. Ah, bien. Entonces, ¿qué sería esto? Un capa, ¿no? Es un capacitor de valor 2 tercios, ¿no? Pero coincide, perdón, yo lo dibujé así en derivación, es en serie porque es Z, valor 2 tercios. Y coincide con esto, ¿no? Esto lo primero que tiene que es un capacitor. Así que estamos bien. Primero, capacitor. Bueno, bien. Sigo acá. Esto será 4/5 sobre S. Es medio una tortura hacer el Power 2. Hay que decir la verdad. Es recontra molesto. 2S más 4/5 de S cubo. Y esto me queda 1/5 de S cubo. Y esto será 5 medios de S cuadrado más S cuadrado. Bien. Verificamos. Esto era impedancia. Esto tiene que ser admitancia. ¿Qué es este componente de admitancia? Yo tengo una I que es 4/5 sobre S. Dale. Es un inductor. Un inductor. En derivación de valor 5/4. ¿Mm? Bien. Bueno, bien. Esto me queda, sería 25 medios, ¿no? 25 medios pues, sobre S. Esto me queda 5 medios de S cuadrado. Esto baja S cuarto. Y esto se divide por 1/5 de S cubo. Esto será 1/5 sobre S. Y esto será 1/5 de S cubo. 0. Entonces, veamos. Admitancia, esto que tengo acá es impedancia, esto que tengo acá es admitancia. Por eso tenemos que saber cómo arrancamos y ya sabemos después toda la alternancia. Como esto es una Z, esto será un capacitor de valor 2 sobre 25 y esto como admitancia será un inductor de valor 5. ¿Sí? 1/5 sobre eso. Sí, está bien. Bueno, muy bien. O sea que, bueno, la red es la que me quedó ahí arriba. Si quieren la armamos acá con los componentes y los valores. Me queda entonces 2 tercios, 5/4, 2 sobre 25. ¿Está? Bueno, entonces pudimos aplicar Power 2 a todo esto. ¿Sí? Tanto Power 1 como Power 2 son equivalentes, ¿sí? Es lo mismo. Es una división, una expansión en fracciones continuas que tranquilamente lo pueden resolver. Perdón. Lo pueden resolver aplicando remociones totales. ¿Sí? Que es a lo que yo les pido que vayan. ¿Sí? La verdad es que no quisiera que se aten a un método
y ustedes después lo único que sepan hacer sea dividir polinomios, como si estuvieran en análisis 1, y se pierde el concepto de lo que están haciendo atrás, y que cuando yo venga a dar el parcial y les tome un ejercicio donde de golpe tiene una topología que cumplir, no la sepan resolver, ¿sí? Así que lo que ustedes tienen que practicar son remociones totales. Queda otro. Che, para verificar nada más, ¿no? ¿Cuántos componentes me dio la red? 4 componentes. 1, 2, 3, 4. Cantidad de singularidades internas, 3. Así que se cumple la regla de que si el método es canónico, la cantidad de componentes es la mínima y es equivalente a la cantidad de singularidades internas más 1. ¿Sí? 3 singularidades más 1, 4 componentes. ¿Sí? Y en los 3 métodos, o los 3 o los 4 ejercicios que hicimos, nos dio eso, ¿no? Nos dio 4 componentes Power 2, 4 componentes aplicando Power 1, 4 componentes haciendo esta alternancia que se nos ocurrió. Acá también 1, 2, 3 y el capacitor que estaba por ahí en el medio de Z4, este de acá. Este de acá, de 2/3. La verdad, acá la red la vamos a escribir porque no la pusimos al final. Inductor, capacitor, en derivación, si mal no recuerdo, creo que era este de 2/3. Ah, no. Impedancia. ¿Cómo quedó esto? ¿Cómo fue esto? Z1 fue en serie. Y después que hicimos Z2, hicimos así. Ah, no, está bien, como un Foster lo hicimos este. Entonces este acá, capacitor y el tanque. Este no le habíamos puesto el resumen del ejercicio. 2/3, 1/4 y 2. Bien. Y se verifica también 4 componentes. Obviamente, digamos, también se tiene que dar que este tanque resuene la frecuencia de este polo, ¿no? En raíz de 2, eso está bien, el LC, ¿sí? Así que eso también se cumpliría, ¿no? L por C, esto es 1/4 por 2, me queda 1/2, y la frecuencia de resonancia era 1 sobre raíz de LC, ¿no? Así que si yo lo invierto me queda raíz de 2, así que está bien. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Se entendió todo esto? Se entendió. Hay que practicarlo, ¿no? Pero ¿se entendió? Sí, se entiende. Sí, se entendió. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las redes RC y RL. ¿Sí? A ver. Bien. En el caso de las redes RC y RL, no se da esto que dijimos que era par sobre impar o impar sobre par, todo eso no lo vamos a ver, no tienen esa forma tan particular, así que más bien yo les diría que si se trata de una, a ver, principalmente lo que tiene que ocurrir es que son redes que tienen todas sus singularidades, sigma, j omega, tienen que tener todas sus singularidades sobre el eje sigma. Poner acá. Tienen todas sus singularidades sobre el eje sigma. Perfecto, sobre el eje, ¿sí? Y ahora, mira qué piola que estuvo. Bien, las tienen todas. Entonces, si ustedes resuelven una red donde de golpe, cuando hacen la distribución de singularidades, ven que tiene polos así, eso es una RLC. ¿Tá? Porque si fuera LC tendrían que estar así. Si fuera RL o RC tendrían que estar acá. ¿Tá? Entonces, si están así distribuidas, es una RLC. Bien. Perfecto. Bueno, algunas cuestiones o conclusiones o que podemos ir registrando. Por ejemplo, podríamos decir
Z de S, por ejemplo, 2 más 1 sobre SZ. Ah, bueno. Esto vale 2, capacitor va a valer 1. Esto sería una Z de S que vale 2 más 1 sobre S. Así que esto es igual a hacer 2S más 1 sobre S, o lo que es lo mismo 2 factor común de S más 1 medio sobre S. O sea que esto, si yo lo veo así, lo hicimos antes, digamos, ¿no? Estamos dibujando la impedancia. Voy a tener, en corriente continua, voy a tener un polo, ¿sí? Después, en infinito, ¿cuánto vale la función en infinito? Vale 2, ¿sí? Porque esto sería 2S sobre S, ¿sí? Así que en infinito la función vale 2. Y lo vamos a identificar así, ¿sí? Como si fuera un palito en infinito con el valor que toma la función. O menos infinito esto. Y luego tenemos un 0 en menos 1 medio. Menos 1 medio. O sea que esta función de impedancia tiene un poco esta forma así. Mi ZJ omega. ¿Ah? Entonces, fíjense que en RC o RL sí puede ser que en extremo de banda, solo en extremo de banda, la función tome un valor de continua. ¿Está bien? La llamamos valor de continua, en realidad un valor de impedancia resistivo vendría a ser, ¿sí? Pero bueno, lo llamamos así, ¿no? Un valor de continua, le decimos. Bueno, perfecto. No tiene ni polo ni cero. Valor continuo. Bien, otra alternativa podría ser una red como esta, donde este resistor vale 1 medio, esto vale 1, entonces esto es una IDS, será igual a 2 más 1 sobre S. Bueno, obviamente es la misma expresión, así que va a dar lo mismo, pero ahora para admitancia, ¿sí? Así que es dual, ¿sí? Obviamente es el mismo comportamiento, pero para I. Polo, 0, valor de continua, 2, menos infinito, menos. Bien. Esto es una tontería lo que les voy a decir, pero fíjense que esto está en menos 1 medio este 0 y no en raíz de 2 sobre 2 o qué sé yo. ¿Sí? La confusión viene porque en LC los polos al ser complejos conjugados, esto sería S cuadrado más lo que sea. Entonces, es una pavada, pero ¿qué pasa? Bueno, ustedes evalúan el residuo de la función en esa frecuencia, o en este caso un 0, no importa. Pero, digo, cuando evalúan en la función, ya no es ese cuadrado, es S. ¿Tá? Así que ojo con eso porque a veces les trae confusión. Bueno, después lo hacemos en un ejercicio, me parece que. Bien. A ver, obviamente, digamos, lo que yo estoy enunciando, por ejemplo, lo que estoy indicando para una red RC, es válido para el RL dual, digamos, ¿no? Si esto vale 1 y 2, y esto es una Z de RC, esto será equivalente para el dual RL. Vale 1 y esto vale 2. Z de RCDS será 1 sobre 1 más 2S, y el Z de acá el I de RL, perdón, I de RLDS tiene la misma forma. Así que exactamente lo mismo. En este caso, acá arrancamos. Fíjate que en corriente continua, cuando esto vale 0, la función arranca en 1. Que este arranca en 1. Sí.
Luego vamos a tener un polo. Tenemos un polo en -2, o perdón, en -1/2, sería. Y después en infinito esto tiende a 0, ¿sí? El denominador crece más rápido que el numerador, así que en menos infinito esto tiene un 0. O sea que esto, que acá es una asíntota, esto será algo así. También fíjense que son funciones que son monótonamente crecientes hacia frecuencias cada vez mayores, ¿sí? Si yo aumento la frecuencia, en este caso la frecuencia la aumento hacia el lado de sigma negativo, la impedancia crece, ¿sí? Bien, sería un ZDRC o IDRL, este ejercicio que hicimos. Bueno, muy bien. Y así Profe. podemos seguir. Sí, dale. Perdón, ¿no habías dicho que el, como es que el valor de continua está solamente en el infinito? No, no, no. No, lo que les dije es que podíamos tener valor de continua en infinito, a diferencia de lo que de antes, que teníamos solamente Ah, polo o cero. Acá en los ok. RC podíamos tener de los dos, ¿sí? Podemos tener podemos tener ese valor de corriente continua en origen o en infinito. Ok. Porque de hecho, fíjate esta red, por este Z de RC, ¿sí? En corriente continua, este capacitor está abierto. Entonces, si está abierto, yo miro esta ZRC, vale 1, o sea, el valor de esta resistencia, ¿sí? Si yo le pongo un ohmmetro, ¿sí? En corriente continua, veo el valor de esta R. Entonces, está claro que vamos a tener en impedancia el valor de esa resistencia, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se ve, che? Sí, gracias, sí, sí. Buenísimo. Bien. Vamos a ver, vamos a... ¿Qué más? A ver si lo tengo por acá. Acá. Bien. Entonces, algunas características, sí, características así, las resumimos. ¿Está bien? Ya hicimos ahí 1, 2, 3, 4 redes, un poco para sacar algunas conclusiones. Podemos seguir haciéndolas, pero más o menos ya se van dando cuenta por dónde viene la mano. Entonces, características de las redes RC y RL. Entonces, vamos a ver. Si fuera impedancia de RC o admitancia de RL. Todo esto es válido, equivalente, digamos, vamos a decir, para ZDRL o admitancia de RC. Se me da un chino esto que vamos a hacer, pero es fácil. Bien, polos y ceros simples y alternados en el semieje real negativo, ¿sí? Lo que dijimos antes del eje sigma, ¿sí? No importa el otro, después o lo acomodamos o lo escribimos abajo, no sé. Ahora bien. Bien. Luego, ¿qué más? En corriente continua exhibe un polo, si es que tenemos un capacitor. A ver, hicimos algún ejemplo. A ver, sí, ¿ves? Acá tenemos un polo, corriente continua. Bien. Exhibe un polo, un capacitor o un valor real. ¿Mm? O sea, el ZDRC o el IDRL en corriente continua no va a tener un seno, dice el tipo. No te acordás esta, ahora vamos a hacer otra propiedad que esta otra característica está buena. Más fácil de acordarse. En alta frecuencia exhibe un valor real, vamos a poner así, un 0, capacitor, o un valor real en alta frecuencia. ¿Mm? Bien, no es tanto lo que nos importa eso. Esto no nos importa, esta nos importa. La
primera singularidad, y esta es la que vamos a usar más que nada, singularidad, o la más próxima al origen, es siempre, es siempre un polo. ¿Mm? Y la última dice, el valor de corriente continua siempre supera al valor de alta frecuencia. Bien, estas dos últimas son las más importantes, son las que más vamos a usar cuando hagamos síntesis. Voy a poner esto un cachito para acá. Bien, ¿qué sucede? A ver, la primera singularidad, la más próxima al origen, es siempre un polo. Independientemente de lo que dice acá arriba, si yo veo, fíjense, lo primero que tiene esta función es un polo acá. ¿Sí? Y esta de acá, y sí, también tiene un polo. O sea que, digamos, o tengo un valor de continua o tengo un polo en origen. Y si lo que tengo en origen es un valor de continua, lo que sigue después es un polo. ¿Está? En ZRC. ¿Está? Después, el valor de continua siempre supera el valor de alta frecuencia. Fíjate, acá este vale 1 y en alta frecuencia este vale 0. Este de acá vale infinito y el valor de alta frecuencia vale 2. ¿Está? Entonces, digamos, se viene cumpliendo estas dos propiedades. Las vamos a usar porque las vamos a usar en la construcción gráfica. Si en la construcción gráfica tenemos que saber lo que estamos haciendo, en el caso de RC y RL es, digamos, tenemos que tener en cuenta estas dos características de las redes, ¿sí? Porque si no, no la vamos a poder hacer la síntesis gráfica. Bien, ¿qué pasa con ZRL o RC? Obviamente es como el dual de todo esto. No me lo voy a llevar. Si lo logramos hacer no fácil. Por escribir. Taca, taca. Bien. Obviamente lo mismo. Como es todo dual, en corriente continua, este va a exhibir un 0. O un valor real. También va a ser un capacitor. En alta frecuencia también va a tener un capacitor que en este caso va a ser un polo, ¿sí? Porque es un ZDRL. La primera singularidad o la más próxima al origen en este caso es siempre un 0 en vez de ser un polo. Y el valor de continua siempre es inferior al valor de alta frecuencia. Vamos. Bueno. A ver cómo hacemos para que esto se vea. No. Bueno, vamos a poner acá. No me gusta tanto. Bueno, muy bien. Perdón. Y esto de acá. Vamos. Bueno, ¿se entendió, che? ¿Se entienden las características que tenemos acá que tener en cuenta? La vamos a usar, pero bueno, son relevantes, especialmente, como les decía, especialmente estas dos y especialmente esta, ¿no? Vamos a ver seguna. Pero bueno, pues lo van a practicar seguramente bastante con Raúl, con Juan y lo van a saber de taquito. Bien, ¿cuáles son las expresiones en este caso de Foster que son necesarias? Porque en realidad las llamamos de Foster, pero básicamente son las expresiones que vinculan los residuos de estas funciones con los valores de los componentes, ¿sí? Así que no deja de ser el mismo procedimiento, es todo igual, ¿sí? En este caso sería ZDRC o IDRL
igual a K0 sobre S más la sumatoria desde igual 1 hasta N de los K sub I en este caso, porque no tiene sentido 2K, porque acá no hay dos polos complejos conjugados como había en el caso de LC. El denominador tampoco va al cuadrado ni nada, se resuelve la singularidad simple que tenemos sobre el eje sigma, más, y fíjate que Z de RC, vamos a decir, o I de RL, Z de RC, en infinito, lo que vamos a tener en alta frecuencia, dice, en alta frecuencia exhibe un 0, o sea que si tiene un 0 no tiene un residuo, exhibe un 0 o un valor real. ¿Tá? Entonces en infinito no tengo un residuo que resolver. ¿Sí? ¿Voy a tener un valor de algún componente? Sí, porque si tengo un valor real, significa que tengo algún resistor ahí dando vueltas. Entonces vamos a tener un valor de la función, que es el valor que toma la función en infinito. Si la evalúo en infinito, es el valor real que aparece acá. Que puede ser que no, está bien, que tengamos otra cosa ahí y que, bueno, que al no tener un valor real no lo vamos a sintetizar porque puede ser que tengamos un C. Bueno, genial. Bien. Bueno, y acá vamos a poner también, entonces, vamos a tener un capacitor de 1 sobre K sub 0. Esto si fuera ZRC, ¿no? Pero bueno, para IRL es equivalente. Esto valdrá 1 sobre K sub I. Este resistor valdrá K sub I sobre sigma I. Y bueno, los N tanques que tengamos. Y un resistor de valor Z infinito. Esto será mi Z de RCS. Bueno, muy bien. Ahora hacemos un ejercicio, pero antes les dejo las expresiones de Foster 1 y de Foster 2, así tienen todo en la carpeta, ya registrado. Foster 2, obviamente, digamos, es la misma expresión, pero en vez de sintetizar Z de RC, va a sintetizar I de RC. Y en lugar de hacer I de RL, va a sintetizar Z de RL. ¿Está? Esto es importante, esas expresiones, porque si le pifian en la expresión, va a obtener una red que no es. Fíjense que en este caso es el valor que toma la función. Yo pongo I como si fuera que estamos hablando de IRC, ¿no? Pero si fuera Z de RL sería la Z en 0, ¿no? Es el valor que toma la función en origen. Más, también sumatoria de igual 1 hasta n de los K sub I por S. En este caso se agrega hasta S acá un poco de prepo para que la función tenga la forma, digamos, de la red en derivación, digamos, del tanque en derivación, más K infinito por S. Esto me termina entonces quedando una red de este estilo, donde tenemos este tanque. Podemos tener n tanques de acuerdo a las singularidades internas o a los polos que tengamos a frecuencia interna. Y por último cerramos con un capacitor que está asociado a este K infinito que tenemos ahí. Valdrá 1 sobre K sub I. Este será K sub I sobre sigma I. Y esto es 1 sobre I. Y esto será I de R. Bien. Bueno, ¿se entiende esto, che? Son las expresiones que vimos antes, no es nada del otro mundo, pero bueno, así las tienen registradas. ¿Sí? Porque, aunque no hagamos Foster, sí las necesitan para hacer remociones totales. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos vivos todavía? Sí, sí. Bueno, excelente. Profe, ¿puedes subir un poquito? Me faltó una cosa. Ah, dale, dale. Ahí está. Perdón. Listo, gracias. Buenísimo. Bueno, a ver. Vamos a hacer remociones totales. Porque, a ver, Foster o Cauer es lo mismo, ¿sí? Si yo les doy un ejercicio, es lo mismo. Obtienen los residuos y
Y chau, si tienen que hacer Foster, y si tienen que hacer Cauer, tienen que hacer la división o la remoción total en infinito sucesivamente, así que no es nada del otro mundo. Vamos a hacer remociones totales. ¿eh? Así les queda un ejercicio. En este caso, ¿dónde está? Ese es ese. ¿Qué es esto? Sí, ese cuadrado. S cuadrado más 4S más 3 sobre S cuadrado más 12. ¿eh? Ya de por sí arrancamos con que no es un LC, porque fíjense que el polinomio numerador es completo. ¿sí? El denominador, no, digamos, es un S cuadrado más 2S, pero el del numerador, digamos, no es un impar sobre par, ¿sí? Es otra cosa. Bien. ¿Qué viene a hacer? ¿Cómo me da esto? Esto me queda S más 1 por S Perdón, más profe. 3. Dale. El numerador es S cuadrado. S cuadrado más 4S más 3. 4. Gracias. Sí, es un 4. Bueno, como sea, muy bien. Esperad, vamos a hacer nuestro dibujito para ir haciendo la síntesis gráfica acá en un costado. ¿eh? Que nos va a obligar a pensar un poquito más esta síntesis gráfica, porque como les dije, tenemos que seguir un poco las reglas de lo que vimos más arriba. Entonces, en este caso, algunos lo hacen todo al revés, ¿no? Lo ponen como siempre mirando hacia frecuencias más altas. Yo prefiero ser un poco más ortodoxo, entonces esto es ZD, esto será 0 y esto será menos infinito, ¿no? Pero bueno, de hecho me quedó todo aplastado acá. Encima con el lápiz este, medio jodido. Bueno, no, dale, listo, ahí está. Bien, esto de acá lo borro, quedó raro. Esto será hacia el eje menos sigma, ¿no? Bien, este ZDS, a ver qué es lo que tiene. Esto es, ya les digo, si lo factoreamos, esto me queda S más 1 por S más 3 sobre S por S más 2. Bien. Entonces esto me queda. Claramente voy a tener ceros en menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3. Y voy a tener un polo en menos 2. Bien. ¿Qué pasa en corriente continua? ¿Cuánto vale la función en corriente continua? Igual, o sea, ahí puedo llenar con polos directamente o hace falta analizarlo. Vamos a analizarlo. Y ahora vas a ver. Pensémoslo un poco. ¿Qué tengo en corriente continua? Mira. El denominador crece más rápido que el numerador, ¿no? Porque fíjate que el denominador va a tender a valer infinito, digamos, esta S, ponerle que estas se te cancelen, esta S va a crecer más rápido que este 3, así que vas a tener un polo. ¿Y qué pasa en infinito? El infinito es 1, ¿no? Estos dos crecen igual. Así que la función en infinito tiene un valor continuo. Vale 1 en infinito. Así que por eso yo te digo que no te conviene llenarlas así. O sea, siempre conviene por lo menos ver un poco la primera, la ZS casi seguro. Después el resto no. Si seguís las reglas de la síntesis gráfica, no te hace falta estar ubicándolas. Pero la primera yo te diría que sí, para no pifearle. Esto
solamente porque la primera vez lo podemos ver que la impedancia tiene esta forma. Así que tiene todo el sentido que decíamos de que va creciendo hacia frecuencias cada vez más altas. Bueno, ahora digo yo, ¿esto qué es? ¿Un RC o un RL? Me están diciendo impedancia, ¿no? Entonces, ¿es un RC o un RL? Tendríamos que ver las reglas que tenemos acá arriba. Las reglas dicen que si fuera un Z de RC, tendría que tener la primer singularidad o la más próxima al origen, un polo. ¿Y cuál es la primer singularidad o más cercana al origen? Un polo. Entonces, ¿esto qué es? Un ZRC. ¿Se entiende? ¿Se ve? Me doy cuenta que es un ZRC porque la primer singularidad es un polo. ¿Está? Entonces ya ahí esto es súper importante porque si no yo no sé cuál de estas dos expresiones tengo que usar. Que si bien son muy parecidas, acá a esta se le agrega una S acá. ¿Sí? A esta tenés I cero, esta lo tenés Z infinito. Entonces, bueno, cambian un poquito las expresiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar si se trata de un ZRC o de un ZRL. Y ojo, ni bien lo identificamos, ya está. La característica de la red no va a cambiar. ¿Sí? Yo después voy a ir haciendo remociones, etcétera, pero no va a dejar de ser un ZRC. Eso que les quede claro. ¿Sí? En ningún momento. Si en algún momento cambia algo y de golpe la primer singularidad es un cero, algo hicimos mal. ¿Se entiende? ¿Se Yo, entiende? sí, Ah, me cuesta entender lo del valor de continua es siempre inferior al valor de infinito. No, claro, el valor en corriente continua siempre es, en el caso de ZRC, siempre es mayor que el que tenés en infinito. ¿Cuánto vale la impedancia acá? Si vos pusieses un ómetro en esta red, que todavía no la sintetizamos, pero si vos vas y medís con un ómetro en corriente continua, lo que vas a tener es una impedancia gigantesca, infinita, un circuito abierto. ¿Sí? ¿En Mientras que, cero? no, acá tenés un polo, Ahí se considera. Ah, ok. Claro. es un polo, es un En circuito corriente abierto. continua, esa función te queda, fíjate, el denominador te queda S por S más 2. O sea, S 0 se te hace 0 el denominador, con lo cual Z se te hace infinito. Claro. ¿Ah? Entonces, digamos, se cumple la regla de que acá tenés una impedancia que vale, no sé, 50.000 millones y acá vale 1. Entonces se cumple la regla esta que estamos diciendo. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. Bien, el problema va a venir ahora cuando hagamos el Z2, o digamos la primera remoción. Entonces, supongamos que hacemos una remoción. Bien, y esto es importante. Em, Una a consulta. ver, sí, dale, sí, decime. El 1 ahí en menos no me determina que es RC, ¿no? Porque podría ser también R. Claro, no, para ver si es ZRC o RL, nos vamos a dar cuenta con esta primer singularidad. Esa es nuestro indicio. Ok. ¿Está bien? Le prestamos atención a eso. Bien, vamos a ver, vamos a hacer esto va a ser nuestro Z2. Entonces, si hacemos Z2DS, va a ser igual a ZDS menos Z1DS. Esto es todo igual. Z1DS, supongamos que queremos remover en infinito. ¿Sí? Vamos a ver la expresión esta que tenemos acá, o no, en origen. Claro, sí, en origen. Vamos a sacar este polo que tenemos acá. Bueno, está bien, vamos a hacer eso. Entonces, este Z1 será K0 sobre S, con lo cual K0 será el límite, esto me quedó medio raro, límite con S tendiendo a 0 de Z de S por S. O sea que esto será igual a S más 1 por S más 3 sobre S
por S más 2, todo por S. Esto se me va y me termina quedando que el K sub 0 es igual a 1, 3, 2, 3 medios. ¿Está bien? O sea que mi Z1 de S, ¿qué componente es? Si esto es 3 medios sobre S. ¿Qué es esto, che? ¿Un inductor, un capacitor, diodo? ¿Qué es esto? Un capacitor, ¿no? Un Sea, un polo capacitor. en origen. Claro que sí, un capacitor de valor 2/3. Bien. O sea que tengo esto acá y acá, mi cajita de fósforos, tengo Z2. Bien. ¿Cuánto valdrá? O sea que estamos bien, es un capacitor en un... Dijimos que esto es un ZRC, estamos bien, zafamos. Bien, hacemos Z2 de S. Z2 de S es Z de S menos Z1 de S. Bien. Esto será... ¿dónde estaba esta función? Acá arriba. S cuadrado más 4S. S cuadrado más 4S más 3 era. 3 sobre S cuadrado más 2S menos 3 medios sobre S. Bueno, yo lo tengo por acá hecho. Vamos a hacerlo más rápido. Esto es S más 5 medios sobre S más 2. Créanme que da eso. Bien. ¿Cuánto vale la función en infinito? 1. ¿Sí? O sea, el numerador y el denominador crecen igual. Vemos cuáles son las del mismo orden. Vale 1. Listo. Infinito o menos infinito. Vale 1. Esto no cambia. Bien. En 0, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto 5 vale la cuartos. función, che? 5 cuartos. 5 cuartos. Mirá, 5 cuartos. Chau, se me cayó la estantería. Bueno, ahora vemos. Y después tenemos un polo y un 0. ¿Sí? Tenemos el mismo polo en 2, que no se movió, o menos 2 si quieren. Y después tenemos un polo, o digo, un 0 en menos 5 medios. ¿Sí? Obviamente esto tiene que seguirse dando. ¿Sí? Está bueno ver un poquito cómo es el comportamiento de las asíntotas. Así vemos que la cosa no se rompe y qué sé yo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué 5 cuartos? ¿Por qué no 0? ¿Por qué no 0? ¿Quién se anima a responder por qué no 0? ¿No? Porque cuando hacíamos LC y removía totalmente un polo en infinito o en origen, no importa, en extremo de banda, me quedaba un 0. Y ahora no me quedó un 0, me quedó un valor continuo. ¿Por qué será? Y ahora tenés una resistencia que te está moviendo del eje. Correcto. Primero que nada, evidentemente hay un valor resistivo. O sea, yo saqué ese capacitor, lo saqué de la cajita de fósforo y pongo el ómetro en la cajita de fósforo y hay resistencia. Entonces, esa resistencia aparece. Ahora, ¿hay algo que me permita a mí darme cuenta si esto podía ser 0 o no? Con las reglitas que vimos arriba. Fíjense, pongo acá. No podrías tener un 0 porque no sería un RC, ¿Por qué no sería un RC? porque si no sería un RL, Está bien, una pero impedancia. en qué regla te estás basando para decir eso? En la anteúltima. En la última, la primer singularidad o la más próxima al origen es siempre un polo. Claro, o sea, ¿Esta? si me voy a la anteúltima de la otra, la comparo y ahí no puedo tener un 0 nunca. Bueno, pero
Ah, bueno, está bien. O sea, primero que nada, la primera singularidad más próxima al origen es siempre un polo, y si acá aparece un 0, ya la primera singularidad pasaría a ser un 0, dejaría de ser ZRC. Excelente. Y la otra característica que es importante, bueno, ok, listo, no puede ser un 0. Bueno, entonces tampoco es un polo, porque si no, no extrajimos totalmente el residuo. Entonces tiene que ser un valor de continua. Bueno, ¿y cuánto vale ese valor de continua? 0,5. 500. ¿Cuánto vale? Bueno, la otra regla nos está dando esa idea. Dice que el valor de continua siempre supera el valor que tenés en alta frecuencia. Entonces acá tengo que tener un valor de continua que sea mayor al que tengo del otro lado. ¿Se entiende? Porque si no deja de ser ZRC. ¿Se ve eso? Es complicado. Yo sé que es un montón de cosas y es tarde, pero tengan en cuenta eso. Por eso yo les dije, esas características las tenemos que tener en cuenta para la síntesis gráfica. Si no, no podemos hacer la síntesis gráfica. ¿Tá? No puede dejar de ser un ZRC. ¿Está bien? En ningún momento. Entonces, si acá aparecía un 0, ya no era un ZRC. Ok, polo no puede aparecer, 0 no puede aparecer porque la primera singularidad tiene que ser un polo para seguir siendo ZRC, o un valor de continua. Bueno, entonces será un valor de continua. Bueno, ese valor de continua es chiquito o es grande. Y tiene que ser grande, porque tiene que ser, o grande, tiene que ser mayor que el que tenés del otro lado. ¿Se entiende? Sí, también para que te quede con la asíntota, ¿no? Porque si fuera un 0, la perdés. Claro, también es cierto eso, ¿no? Si acá me queda un 0, entonces, no sé, la asíntota tendría que llegar a 0. Bueno, ahora tengo que remover el siguiente componente. ¿Qué puedo hacer? ZRC, vemos la expresión, podríamos remover este de infinito. ¿Sí? Porque en origen no podemos, porque en origen K0 sobre S remite a un residuo. Y los residuos están asociados a los polos, y acá lo que tengo es un valor de continua. Así que no puedo. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, otra cuestión a tener en cuenta es que, bueno, es más complicado. A ver, vamos, continúo y después se los comento. Bien, entonces ahora vamos a evaluar la función en infinito, si les parece. A ver, acá lo tengo hecho. Qué lástima. Bueno, bueno, lo hacemos, no importa. Lo hacemos en infinito, dicho. Vamos a ver, esto me queda. Uy, cambia de color. Z4ds igual a Z2ds menos Z3ds. Z3ds tiene que ser igual al Z en infinito. Sería, ¿no? Que era lo que decía la función de Foster. Bien. ¿Cuánto vale la función en infinito? 1. O sea que ¿esto qué es? ¿Qué componente es este? ¿Qué componente es, muchachos? Dice Z igual a 1. Inductor. ¿Qué es esto? No, una resistencia. ¿Qué? Una resistencia. Vamos, síganme que estamos cerquita. Bien, entonces esto me termina quedando un capacitor, que es el que ya encontramos antes, y un resistor. Un capacitor de 2/3, un resistor de 1, y acá adentro me termina quedando, todavía en la cajita de fósforos, un Z4DS. ¿eh? Bien, si calculamos Z4DS, será igual al Z2, que era S más 5 medios sobre S más 2 menos 1, ¿no? El Z3DS, que es 1. Entonces sería S más 5 medios menos S menos 2 sobre S más 2. Entonces estos se me van. ¿Y esto que me queda? 2, 4, 1 medio sobre S más 2. Bien, veamos entonces cómo quedan las singularidades de esto, ¿sí? En menos 2 seguimos teniendo el polo, así que ese no se movió y está bien. Se mantiene esa reglita de que esas cosas no se mueven. Bien, ¿qué pasa en infinito con esta función? En infinito, ¿cuánto vale la función en infinito?
Si S tiende a infinito, el denominador crece más rápido que el numerador, con lo cual vale 0. ¿Está bien? Bien. Y luego, ¿cuánto vale en origen? Un cuarto. ¿Lo ven? ¿Sí? Si esto vale 0, esto vale un cuarto. Bien, y acá viene una cosa que es súper importante. Préstenme atención, vamos que ya nos vamos. Un cuarto. Z4. Bien. Primero que nada, bueno, acá las asíntotas, si las quieren ver, las pueden graficar. Pero, fíjense una cosa muy importante. Primero que nada, sigue siendo un RC. ¿Por qué? Porque la primera singularidad más próxima al origen es un polo, así que eso no cambió. Segundo, el valor de continua siempre, o el valor de corriente continua, mejor dicho, es mayor al de infinito. En infinito vale 0 la función y en corriente continua vale un cuarto. Vamos bien, sigue siendo un RC. Entonces esas cosas las tenemos que ir verificando siempre. Pero ahora viene una cosa que es súper importante. Y fíjense que es cuánto disminuyó el nivel en corriente continua. O sea, acá no apareció un polo. Acá este valor de continua se hizo más chiquitito. ¿Y en cuánto se hizo más chiquitito? En lo que yo saqué del otro lado. Yo del otro lado saqué un valor de 1 ohm. Y del otro lado disminuyó en 1 ohm también. ¿Sí? Si a 5 cuartos yo le resto 4 cuartos, me queda un cuarto. ¿Se ve eso? O sea, si yo acá hubiera sacado un medio, de este lado hubiera reducido un medio. Como saqué un ohm, del otro lado reduje un cuarto. ¿Se ve eso? O me quedo en un cuarto. ¿Se entiende? Sí, pero no entendí por qué no moviste el polo en -2. Ah, no lo moví. No, el polo está en -2. El polo está en -2. Ese no lo toqué. Fíjate, de hecho, la expresión está en -2. Claro. Pero Ese no no es se como toca. antes que nos quedamos. O sea, removemos el polo y nos va a quedar todo. Eso quiero decir. Cuando yo remueva este polo, ese polo, digamos, es esta expresión. Entonces me va a quedar todo 0. Claro. ¿Sí? Cuando remueva el polo, se me va a ir todo. Pero Pero primero bueno, remueve el polo y después se va al. si yo hubiera removido el polo, si lo hubiera Sí, hecho al revés, vos lo que decís es, bueno, ¿qué pasa si yo remuevo el polo? claro, Perdón, si en lugar de remover el infinito, removía el polo primero, claro. ¿no? Es medio tarde para hacerlo, pero digamos, si yo lo invertía, me iba a quedar en infinito un valor de 1 ohm y en origen un valor de 1 ohm. Porque es obviamente, digamos, si ya no hay más polos, porque no hay más tanques, porque no hay más capacitores, entonces lo único que me queda son resistencias. Entonces en infinito mido el valor de la resistencia que tengo y si la mido en corriente continua es el mismo resistor. Entonces me tiene que quedar necesariamente, tanto en infinito como en origen, el mismo valor resistivo. Pero después lo hacemos, no te preocupes porque este ejercicio lo podemos volver a hacer de diferentes maneras, si lo volvemos a hacer, pero no lo quiero volver a hacer ahora que ya es bastante tarde. Pero te va a quedar así. ¿Se entendió más o menos? Profe, Sí, lo entendí. Sí, es como que me ¿Sí? había. O sea, me morí un poco porque pensé que el objetivo siempre era. eh, o sea, en reducción total, como sacarme todos los polos que tengo en medio. Claro. Claro, O sea, en realidad depende el orden que le quieras dar. Vamos a ponerlo así, mira, lo que te decía recién. Para llegar a como es a la red canónica, vos lo que tenés que hacer es tal cual, sintetizar o remover todos los polos que tengan, no importa la forma, y llegar o hasta que te queda, si es RC o RL, un valor resistivo en toda la banda o un 0 en toda la banda, en definitiva. Claro. Cuando removiste todo, te queda o un valor resistivo o un 0 en toda la banda, desde corriente continua hasta alta frecuencia. claro. Bueno, este ni lo voy a hacer porque ya se nota la forma del tanque. Pero fíjate lo que yo te decía recién.
si vos quisieras obtener el tanquecito que tenés acá, ¿sí? Y removés ese tanque, ¿sí? Lo haces en este momento, este polo se te va a ir y se va a cancelar con este 0 que es el más próximo, igual que pasaba con el S. Entonces, si acá no tenés más nada, acá vas a tener un resistor que vale 1. Yo ya sé que vale 1 porque tengo las cuentas hechas, está bien, pero no importa. A los fines prácticos, en el caso que tengas que hacer una síntesis gráfica, lo que vos tenés que saber es que acá te queda un valor de continua y del otro lado te queda un valor de continua que vale lo mismo. ¿Está bien? Porque si no hay más asíntota, no hay más polo, no hay más nada, claramente de los dos lados tiene que valer lo mismo. ¿Está bien? Y eso es porque este 5/4, el valor que aportaba este 5/4 es esta resistencia que está acá. Entonces cuando la sacaste con este tanque, el valor resistivo de este pum bajó y quedó en una resistencia que es el último componente. ¿Está? Que es esta resistencia que sacamos antes en otro orden, pero es esta resistencia. ¿Se entiende? O sea, vos imagínense que la red es esto finalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos agarrás y ves lo que pasa, bueno, en corriente continua tenés el polo este, pero ¿qué pasa en infinito? En infinito, este capacitor está en corto, esto está en corto, con lo cual esta resistencia no la ves. ¿Eh? Entonces lo único que ves es este resistor de acá, que es el que vale 1, porque esto vale 1 en infinito. Ahora, ¿qué pasa? Si yo veo solo Z2 y me saco de encima este capacitor, no lo veo, este capacitor no lo veo y me quedo solo con Z2, que es lo que veo para allá, que es esta de acá, esta función de acá. Fíjate vos que justamente en el momento en el que, digamos, si yo lo veo esto en corriente continua, este capacitor está abierto. Entonces, si este capacitor está abierto, lo que voy a ver desde la entrada es la suma de esta resistencia más esta, que es este valor de 5/4. ¿Mm? Pero en infinito sigue valiendo lo que analizamos antes. En infinito, digamos, este capacitor entra en corto, como este capacitor entra en corto, esta resistencia no la veo y solamente veo esta resistencia que es esta de acá. ¿Se ve? Sí, ahora sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces ahí tienen como dos maneras de resolver. Bueno, muy bien. Bueno, entonces así nos vamos. Vamos a ver. Esto no. Te quiero dejar anotado. Solo si lo encuentro. Acá. Bien. Bien. No es nada del otro mundo, son las reglas para la síntesis gráfica. Así las tienen registradas. Nada del otro mundo, pero así las tienen registradas. Entonces, los ceros finitos se desplazan, son parecidas, ¿no? Se desplazan a la zona donde se realizó la remoción. Esto es lo mismo. ¿Qué más? Los polos no se mueven. No importa si están en extremo de banda o corriente continua. ¿Y qué más? Al remover un polo totalmente, bueno, polo totalmente en extremo de banda, quedará un 0 o un valor resistivo para verificarlo. Vemos las reglas de ZRC o ZRL para asegurarse de que no cambie las características de la red. Bien. ¿Y qué más me está faltando acá? Con el extremo de banda. Bien. Y al remover un valor resistivo de extremo
de banda, siempre debemos hacerlo del de menor valor. Esto no lo dijimos, pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy en este punto, si yo, fíjense lo que había pasado, perdón, en este, ¿no? En este. Yo saqué este valor que valía 1 ohm y del otro extremo de banda se redujo en la misma cantidad. ¿Ok? O sea, si acá saqué 1 ohm, del otro lado se redujo en 1 ohm. Entonces estos 5 cuartos pasaron a valer 1 cuarto. Si yo hubiera hecho al revés y hubiera removido estos 5 cuartos primero, entonces lo que hubiera sucedido es que del otro lado se hubiera reducido en 5 cuartos y hubiera tenido un valor resistivo negativo. ¿Está? Entonces, por eso es que está esta reglita. ¿Sí? De todas maneras, si nosotros lo vemos desde Foster, ya nos damos cuenta de cómo funciona la cosa, ¿sí? Pero la regla aplica más bien a verlo desde la gráfica, es decir, che, a ver gráficamente y no tengo que estar acordándome de Foster, ¿sí? Pero bueno, está claro esa reglita, ¿no? Si en extremos de banda, cuando hay valores de continua en ambos extremos de banda, se va a reducir en la cantidad en la que yo hice la remoción, entonces no puedo remover del más grande, porque entonces el más chiquito va a quedar negativo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, excelente. Bueno, con esto damos por concluido, chicos, todo lo que tiene que ver con síntesis de dipolos, ¿sí? Obviamente Cauer 1, Cauer 2, que es remover totalmente el extremo de banda, es exactamente lo mismo, se sintetizan redes escalera, es exactamente lo mismo. Se hace también la división de polinomios, no cambia nada, no tiene sentido darlo o revisarlo porque no les va a aportar nada. Lo vamos a hacer directamente a nivel ejercitación, ¿sí? Así que con esto tenemos ya toda la teoría que necesitamos para ejercitar dipolos y para, obviamente, empezar a entrar en el tema de cuadripolos. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Yo ahora les voy a pasar ahí el whiteboard este que estuvimos usando. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, fue un poquito pesada la clase, bastantes cosas vimos. Pero bueno, hay que masticarlo un poco y van a surgir seguramente algunas consultas. Y que si quieren, lo revisan en la semana, lo vemos, ¿sí? Gracias, Bueno, profe. gente, perfecto. Nos vemos el martes próximo entonces. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.